Muchachos, ¿En qué andas? ovinos. Dele. Hemos recorrido provincia de Buenos Aires, vamos a recorrer el año que viene, vamos a ir a visitar diferentes establecimientos y en esta ocasión visitamos un establecimiento emblemático de la raza. Ustedes seguramente se preguntan cuáles son, en este caso de la raza Romney Marsh. Uno de ellos, muchachos, les cuento, está en Cacharí, provincia de Buenos Aires. Está aquí nomás. Fuimos hace cosa de un mes y medio con Carlos Solaret, vos lo conocés, Alfredo. Así que fuimos para allá a visitar a la cabaña Moeraki y el Kibir. Y allí en Cacharí, provincia de Buenos Aires, nos encontramos con una cabaña que da lugar a muchas otras. Es decir, la genética de esta cabaña, palabras que le robé a Silvio en varias oportunidades, derramó hacia otras. No vamos a completar ahí en todo caso, pero me gustó ese concepto, desde hace rato que lo escuché en Silvio, derramó genética hacia otras cabañas y el origen justamente de una de las más emblemáticas y antiguas de la raza en nuestro país. Cabaña Moeraki y el Kibir, y ahí conversamos con Mónica Echegaray de Gibson, la viuda de Cosme Gibson, que nos contó justamente sobre la genética Romney Marsh, así que con el agradecimiento, por supuesto, a las organizaciones, razas y entidades que nos acompañan, vamos a ver entonces esta primera parte de Cabaña Moeraki y el Kibir. Desde Rojas, en el corazón productivo de la Argentina, la excelencia en genética ovina. Cabaña El Harem. Búsquenos en Facebook o visítenos en www.elharemovinos.com. Brascorp es una empresa argentina con experiencia en investigación y desarrollo de productos para pequeños y grandes animales, con estándares de calidad y excelencia. Elegí prolificidad, lana y carne, un ganar en todo sistema productivo. Elegí Romney Marsh. Seguinos en Instagram y Facebook. Te invitamos a formar parte de nuestra cultura. Romney Marsh, la raza 4x4. Hampshire Down, los mejores resultados, aptitud carnicera por excelencia, adaptación a todos los climas, prolíferas. Seguinos en las redes www.asociacionhampshire.com.ar. Estamos en Cabaña Moeraki, partido de Azul, a 20 kilómetros de Cacharí, en el paraje La Primavera. Bien, contanos de la cabaña un poquito, historia y demás, así brevemente, así nos ubicamos más allá de geográficamente, históricamente. Perfecto. Bueno, los Gibson fue una familia que fueron los que introdujeron el lanar en la Argentina, o sea, ya por el año 1860, 1840, 1860, originalmente tenían mucho Lincoln, después se fue pasando al Romney inglés, y a partir de después de la década del 30 entró el Romney neozelandés, que es lo que actualmente tenemos, con las diferencias del Romney de hace 40, 50 años al Romney de ahora, que es mucho más rústico, más alto, más despejado, mucho más diferente con el otro que era chiquitito. ¿Cuántas generaciones ya tienen, si podemos contar, desde sus orígenes en lo que es la cabaña a la generación actual? Y yo creo que son como 5 o 6 generaciones más o menos. Actualmente, bueno, yo soy viuda de Cosmito Gibson, que él manejó mucho tiempo la cabaña, y ahora estamos junto con Heriberto Giudadoro, que es mi socio, y mi hijo, que es el que está en la parte más de genética, de papeles, de sociedad rural, todo eso, y yo que hago un poco más la parte administrativa. ¿Qué significa tener una cabaña ovina y siendo una de las más emblemáticas de la raza en cuanto a lo que significa administrarla, cuidarla y hacerla participar en los diferentes eventos? Bueno, todo eso es gracias a la unión que hemos tenido con Heriberto, que él va mucho en la parte realmente de cabaña y la otra parte la hago yo. Es difícil en estos momentos, pero uno con la oveja tiene una cierta pasión, vendríamos a decir, que te hace seguir y seguir a pesar de los años, los problemas. Es una cosa que cuesta, pero a la larga se disfruta. Hablamos de una raza que es doble propósito.
Y en este caso tenés una parte de genética y una majada un poco más general. ¿Cómo estás trabajando y cómo se maneja justamente para la evolución de la raza y lo que es derramar sobre otras cabañas lo que es la genética de esta raza? Bueno, nosotros tenemos todo pedigre, no tenemos muy poco tenemos de puro por cruza, casi nada, casi todo es pedigre. Y bueno, uno tiene, o sea, diferentes categorías de animales y que unos van más son más carneros para majada y otros más para padres de cabaña. Eso lo da la genética y el estudio de padres y de lo que llega a dar, que ya te lo va a explicar mejor Heriberto que yo. ¿Cómo es el tema de agregar otros ejemplares, otros carneros quizás, para tratar de mantener, o sea, de limpiar la sangre un poquito? ¿De dónde traen? Bueno, nosotros hemos comprado en Uruguay, hemos comprado algunos de gente de acá, porque le hemos comprado a varios cabañeros de acá, y después se hace, bueno, un estudio para que no haya consanguinidad, o sea, tal línea de sangre no puede ir con tal otra línea de sangre, y así es medio un estudio, que eso lo vas haciendo año por año para elegir el padre y para elegirle la madre a cada padre. ¿Cómo está ubicada la cabaña en cuanto a la genética con respecto del resto de las cabañas Romney? ¿Y cómo ves a la raza en sí respecto justamente de lo que es la genética nacional? Bueno, eso no lo tendría que decir yo. Para mí siempre lo mío es lo mejor, lo nuestro es lo mejor. Pero yo creo que está bien posicionada. O sea, Moeraki tiene un tipo de animal de hace muchos años, o sea que lo tiene muy como impreso en el genotipo del animal. Si tenemos que hablar del tipo de características cuando hablas del genotipo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es un Romney rústico, un Romney carnicero, con muy buen área de ojo de bife, no tiene grasa, tiene buena lana, o sea, en el fondo tiene, a pesar de que la lana no tiene el valor que tenía en otras épocas, pero tiene, o sea, es un buen animal. Ahí estaban las palabras de Mónica Echegaray de Gibson, de la cabaña Moeraki y el Quibir, que nos contaba un poquito sobre cómo se genera, cómo se transforma, cómo se administra una cabaña de estas características y su sociedad con Heriberto Giuliodoro, justamente de esta cabaña, de estas dos cabañas, para entender un poquito más lo que es el trabajo de una cabaña emblemática, de lo que es trabajar ya con historia, ya que ella comentaba, tienen todos puros de pedigree y eso justamente es lo que le da el toque para poder derramar al resto de las cabañas que quizás se van generando en estos últimos años, derramar un poco de genética y marcar un camino de alguna forma, con una historia importante, que vamos a seguir viendo en el próximo bloque junto con noticias y valores que refieren a lo que es la carne ovina, así que vamos a una pausa y ya volvemos en Mercado Visión. Segundo bloque de este micro de ovinos y el último del año, pero no vamos a seguir, por supuesto, vamos a seguir adelante desde el lunes próximo. Y estábamos repasando algunas cuestiones y algunas cualidades de la cabaña Moeraki y el Quibir en Cacharí, provincia de Buenos Aires, cabaña Romney Marsh, de lo cual habíamos hablado con Mónica Echegaray de Gibson y también ella nos dio el pie justamente para hablar con Heriberto Giuliodoro, que es quien se maneja más que todo a nivel visual y está con los ejemplares permanentemente, entonces tiene un reconocimiento casi personalizado, podríamos decir, pero que nos cuente él un poquito más sobre lo que es la cabaña Moeraki y el Quibir, así que las palabras de Heriberto Giuliodoro. Vamos. Y hacemos este trabajo con Cosme Gibson, haciendo la selección en genética. Él está en la parte más que me lleva el pedigree en los papeles. Yo hago la selección visual y de campo, haciendo la selección de las madres, primeramente a través del padre, viendo cuál es el más productivo en cuanto a cantidad de corderos, kilos de carne, o sea, que se hace a través del nacimiento y se va haciendo un conteo cada entre 90 a 120 días, se va haciendo pesaje de la hacienda, entonces aquellas madres
aquellas hembras que requieren los propósitos que nosotros nos imponemos para nuestra cabaña son los que van a quedar para la reposición de madre, ¿verdad? ¿Cómo estás trabajando en cuanto a la genética para lo que son las exposiciones? ¿Hay alguna diferencia entre una exposición y otra sin ir a mencionar, sino más bien a lo que es la selección de esos ejemplares que llevas? Bueno, sí, hay diferencia porque son diferentes zonas y las zonas están no apuntan todos a lo mismo. Algunas están más apuntadas directamente al cordero sin importarle demasiado la lana, y otros más a la lana, entonces tenés que llevarle animales que tengan más kilos, o sea, que den más kilos de lana, sin, obvio, dejar de ver aquel animal que sea más productivo, ¿no es cierto?, y que se adapte más a la zona. Porque vendemos Romey en Misiones, en Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y, obvio, Buenos Aires, ¿no? ¿Qué es lo que buscan los que se acercan para armar sus propias cabañas en los ejemplares que tienen ustedes, que quizás no los encuentran en otras cabañas? Lo que podemos decir que nosotros tenemos un animal que tiene un sello propio, o sea, porque se trabaja con una línea de fenotípica de animal, o sea, porque aparte de buscarlo, de que sea lo más productivo posible, porque Romey es una raza que es todo más. Romey es más carne, es más precocidad, más rusticidad, más fertilidad, más lana, y es un fenotipo casi único, porque aparte de no descuidar la parte reproductiva y genética del animal, buscamos que quede armonioso y lindo a la vista. Cuando hablamos de este tipo de línea, la que tienen ustedes, es una línea zelandesa. ¿Y cuáles son las características que los destacan desde tu punto de vista a los animales que después son los elegidos para llevar a las exposiciones en general? En cuanto a eso, es un animal que intentamos hacer un animal que tenga un despeje medio con una línea de lomo lo más perfecta posible, con una buena grupa, un mejor cuarto, con buenos aplomos traseros, que son los importantes, con la mejor circunferencia escrotal posible. Estamos teniendo un crecimiento bastante notable en eso, gracias a nuestro trabajo interno de genética que hacemos y selección de madres y padres. Y bueno, no descuidar la pigmentación en las extremidades, o sea, en los vasos, y en la pigmentación del hocico, que es el sello del Romey, ¿no es cierto? Eso es el sello de rusticidad y de la precocidad del animal, porque en la amplitud de sus hollares, en donde tiene su capacidad de respiración, ¿no es cierto? Y bueno, y de poder cambiar, y la amplitud de climas que tiene el Romey. Puede estar en un clima húmedo y caluroso, a uno más seco y con la misma temperatura, o sea, y no por eso pierde ni la rusticidad, ni la productividad, ni la fertilidad, que eso es más que importante en una raza. O sea, es un animal de muy amplio espectro en cuanto a las regiones y zonas donde se pueda, que se quiera crear. FarmKeep, instalaciones para ovinos, corrales, toriles, inmovilizadores, casillas de pesaje, mangas. FarmKeep, equipamiento para manejar ganado. Elegí lana, leche y carne. Elegí Pampinta, la raza triple propósito que se destaca por su mansedumbre, prolificidad, rusticidad, alta eficiencia de conversión y gran aptitud materna. Pampinta, la raza triple propósito, 100% argentina. Sainz Belente Bullrich y compañía acompaña el futuro de la producción de carne, la más rica en proteínas, la gran opción para la mesa diaria de los argentinos. La sabrosa carne ovina. Ahí estábamos entonces escuchando a Heriberto Giuliodoro de Cabañas Moeraki y El Quibir, muy conceptual esta nota, muy interesante. Saben que las tenemos después luego publicadas para poder verlas nuevamente en caso de que se necesite, para poder repasar esos conceptos, ya que dio mucha idea de lo que se trabaja no solamente en la cabaña, sino también en la raza. Vamos a cambiar de tema en cuanto a noticias. Nacieron los primeros corderos de embriones producidos in vitro. Esto fue un trabajo que hicieron en INTA Chubut. Fueron 3 corderos, 2 hembras y un machito, que se hicieron a través de la biotecnología reproductiva in vitro, una técnica que
que acelera la obtención de material genético, mejorando y a un costo menor en comparación con las técnicas tradicionales. Por otra parte, pequeños productores de la región sur vendieron lana en $800.000 aproximadamente, y se trata de una venta de poco más de 152.000 kilos de lana, que cotizaron justamente en promedio $5,25 el kilo de lana. Esto se hizo en una sede del INTA Jacobacci, así que dos interesantes noticias para tener en cuenta. Cambiando de tema, un abrazo gigante a Gonzalo Portugal y a su familia, que sufrieron una pérdida muy importante en su familia, así que un abrazo muy fuerte para ellos y acompañarlos, por supuesto. Y por otra parte, vamos a ver en cuanto a los valores, lo que estuvo cotizando por estos días, ya que hubo mucha venta de corderos. Charlábamos con diferentes frigoríficos y justamente estas épocas son las que propician este cordero liviano, así que vamos a ver los valores en lo que es la región patagónica. Ahí tenemos, el adulto cotizó durante lo que es este último mes 120 a 135 pesos el kilo, el cordero liviano de 200 a 210, el pesado de 160 a 190, esto es al productor sin IVA en la puerta del frigorífico a la carne. Vamos a la región pampeana. El adulto de 90 a 110, el cordero liviano de 110 a 160, el pesado de 100 a 140 y el capón 75 a 80 pesos. Reitero, esto es al productor sin IVA en la puerta del frigorífico a la carne lo que se pagó. Y por supuesto, durante el próximo año 2020 vamos a ir recorriendo diferentes establecimientos, conociendo cada una de las razas que todavía no hemos ido repasando en cuanto a las características, porque queremos justamente acercarles todas esas características, porque hay muchas formas de emprender este camino en cuanto a los campos, donde hay un espacio ocioso, un espacio que se pueda compartir también con vacunos, por supuesto, pueden convivir sin problemas, lo mismo que con chivos, y también en espacios donde quizás no se está trabajando hoy día, se puede llevar algo de ovinos. Así que vamos a ir conociendo cada uno de estos detalles en los próximos micros del próximo año. Agradezco, por supuesto, me despido en cuanto al micro de ovinos, les deseo un excelente 2020, gracias por acompañarnos y será hasta pronto. Seguimos en Mercado Visión.